Hola muchachos, ¿qué tal? En este video realizaremos una introducción a la última unidad de la asignatura Trigonometría y Geometría Analítica MAT 213. Veremos definiciones y ejemplos claves para enfrentar con éxito esta última unidad. Sistemas de coordenadas en el espacio. El sistema de coordenadas cartesianas en el espacio se puede considerar como una extensión de las coordenadas cartesianas del plano. Si consideramos un punto en el espacio, la tercera coordenada es la distancia de ese punto al plano cartesiano XY. Dicha coordenada la denotaremos por Z. Así, en la figura, este punto tiene una coordenada X igual a 1, una coordenada Y igual a 2 y una coordenada Z correspondiente a esta altura igual a 3. Por lo tanto, sus coordenadas serán 1, 2, 3. Y en general, todo punto del espacio tendrá una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. El espacio cartesiano se representará por tres ejes perpendiculares entre sí, que se cruzan en el punto de origen 0, 0, 0. En este caso, el eje X está representado de color rojo, el eje Y de color verde y el eje Z de color azul. Este sistema divide el espacio en 8 partes llamadas octantes. Dichos octantes quedan limitados por tres planos cartesianos perpendiculares entre sí. Los planos se denotan por XY y ZX. El plano XY está representado en la figura de color morado y podríamos decir en términos simples que divide el espacio entre lo que está abajo y lo que está arriba de él. El plano YZ divide el espacio entre lo que está atrás y delante de él. Y el plano XZ divide el espacio entre lo que está a la derecha y a la izquierda de él. Todo punto A del espacio está representado por un trío ordenado X, Y, Z de números reales que corresponden a sus coordenadas cartesianas. Ahora, cuando se dibujan las proyecciones del punto hacia los planos y hacia los ejes cartesianos, se forma un paralelepípedo rectangular. Para tener una mejor idea o mejor comprensión de lo que son las coordenadas cartesianas de un punto en el espacio, los invito a ver la siguiente animación. Bueno, acá tenemos el plano cartesiano normal, el eje X, el eje Y, un punto de coordenadas 0, 0, otro punto B de coordenadas 3,4. Sabemos ya calcular distancia entre puntos, punto medio, etc. Ahora les quiero mostrar lo que ocurre si rotamos este plano. Notemos que ahí aparece de color azul el eje Z. Y de hecho, nos damos cuenta que el punto B tiene una elevación distinta a la que tiene el punto A. Está sobre el plano XY. El plano XY está ahí en morado. El plano YZ lo tenemos ahí. El plano XZ, ahí está. En la lámina anterior les mostré los tres juntos. Se pueden visualizar los 8 octantes, 4 arriba, 4 abajo. Notemos que ahora un punto del espacio se mueve en las tres direcciones. Por ejemplo, el punto que está acá B, lo podemos mover en la dirección del eje X, también en la dirección del eje Y, pero también lo podemos mover en la dirección del eje Z. Notemos que ahora está sobre el plano XY, por lo tanto su coordenada Z es positiva, acá la vemos, es 2, pero lo podemos desplazar hacia abajo y ahí notamos que su coordenada Z ahora es negativa, está en la parte de abajo. De eso se trata esta unidad. Dadas las coordenadas de un punto, saber ubicarlo correctamente en el espacio y viceversa. Si tenemos un punto en el espacio, reconocer cuáles son sus coordenadas. También vamos a calcular en este capítulo cómo se obtiene la distancia entre dos puntos. De hecho, con eso vamos a continuar ahora. Distancia de dos puntos en el espacio. La distancia entre dos puntos de coordenadas x1, y1, z1 y x2 y 2z2 está dado por esta expresión. Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Si tenemos estos dos puntos y al primero le llamamos de coordenadas x1 y 1 z1 y al segundo de coordenadas x2 y 2z2, entonces esta formulita nos permitirá calcular la distancia que hay entre esos dos puntos. Ejemplito 1.
Calcule la distancia entre los puntos A de coordenadas 5,2,2 y B de coordenadas menos 3, menos 2,3. Primero, hacemos una representación gráfica de la situación. El punto A tiene coordenadas x5, y2 y z2. El B tiene coordenadas x igual a menos 3, por lo tanto nos desplazamos 3 unidades hacia la parte negativa del eje x, el y es menos 2 y z es 3. La fórmula que nos permite calcular la distancia está ahí. Si al punto A le llamamos x1, y1, z1 y a las coordenadas de B le llamamos x2 y 2z2, realizando los reemplazos tenemos, recuerde, primero se restan las x acá adentro, el x2 menos el x1 al cuadrado, más, ahora se resta la y2 menos y1 al cuadrado, más, y ahora la z2 menos z1 al cuadrado. Para hacer estos cálculos, recuerde usar paréntesis, poner al cuadrado, y este cuadrado va fuera del paréntesis. Haciendo las cuentas, nos queda 64, 16 y 1. Sumando al interior de la raíz da 81, y eso, la raíz de 81 es 9. Por lo tanto, la distancia entre A y B es de 9 unidades. Desarrollamos el siguiente ejercicio. En la siguiente figura, el punto I se encuentra en el primer octante, y los puntos B, F y J son las proyecciones de I sobre los planos cartesianos. El punto D del prisma de base rectangular es el origen del espacio. Si B tiene coordenadas 4, 3.5, 0 y F tiene coordenadas 0, 3.5, 7, determine las coordenadas de los puntos I, A, C, E y J y también calcule la medida de la diagonal CF. Solución. Puesto que B tiene coordenadas 4, 3.5, 0, entonces acá en el punto C, la distancia que hay del origen al punto C es 4, que es la misma coordenada X que tiene B. La distancia desde el origen al punto A es 3.5, que es la misma coordenada Y que tiene el punto B. Por lo tanto, las coordenadas del punto A son 0, 3.5, 0. La coordenada X es 0, puesto que para llegar al punto A no hay un desplazamiento en la dirección del eje X. Por eso que el X es 0. Lo mismo Z. El Z es 0 porque no hay un desplazamiento en la dirección del eje Z. El punto C, entonces, tiene coordenadas 0, 4, 0. La coordenada Y vale 0 porque para llegar al punto C no hay un desplazamiento en la dirección del eje Y. Lo mismo ocurre con Z. Bien, el otro dato que teníamos eran las coordenadas de F. Como la coordenada Z acá de F es 7, sugiere que la altura es 7. Por lo tanto, la altura del punto E también es 7. Y la altura de J y la altura de I también es 7. Así las coordenadas de E son 0, 0,7. Las coordenadas de J son 4 para X, en la dirección del eje X, 0 para Y y la altura 7. Y finalmente las coordenadas de Y, notemos que deben ser las mismas que del punto B, solo que cambia la componente Z, porque tiene una altura de 7 unidades. Para la parte B, para calcular la medida de la diagonal CF, recuerde que ya tenemos las coordenadas de C y de F y nos están pidiendo la medida de esa distancia. ¿Sí? Recordemos la formulita de distancia. Y si al primer punto le llamamos x1 y 1 z1 y al otro x2 y 2 z2, reemplazando, entonces tenemos primero la resta de las x, x2 menos x1 al cuadrado, luego la resta de las y, y2 menos y1 al cuadrado, y finalmente la resta de la z, z2 menos z1 al cuadrado. Sumando al interior de la raíz da 77,25 y la raíz es 8,79. Por lo tanto, la medida de la diagonal solicitada es de 8,79 unidades aproximadamente. Y eso es todo, muchachos. Espero que hayan quedado claros con los conceptos. En un próximo video resolveremos ejercicios relativos a los conceptos trabajados aquí. Hasta la próxima. Chao.